Bien, continuando entonces con los conceptos más elementales de este curso de procesamiento de encuestas, vamos a conversar un poco sobre algunos elementos del cuestionario. Pero antes también quiero darle un poco de contexto al tema de este curso. Es claro que nosotros vamos a mirar cómo preparamos los datos para el análisis. Valga decir, se supone que ya tenemos toda nuestra base de datos construida y de alguna manera ya validada. Y a partir de ahí empieza nuestro trabajo en el curso, en el procesamiento de encuestas. Pero también es cierto que eso está inmerso dentro de una metodología en general. Y ahí está el tema de los métodos de investigación o la metodología, donde hay una parte conceptual, donde ahí ya se definió, se tuvo el tema de la formulación del problema, la revisión bibliográfica, el marco teórico, formulación de hipótesis, etc. Todo eso tiene que haberse hecho de una manera adecuada, porque de ahí dependerá también cuál va a ser nuestro instrumento, cuál va a ser el tipo de preguntas que vamos a consultar, etc. Viene precisamente otro punto importante en el tema de diseño y planeación de la investigación, y es el tipo de estudio, porque hay tipos de estudio descriptivos muy enfocado al tema de encuestas. Está el descriptivo, pero también hay temas correlacionales, analíticos, en fin, y antes de ese tipo de estudio generalmente también se suele hacer alguna estrategia de tema exploratorio, el tema de entrevistas, para ir consolidando lo que probablemente nos sirva para construir el cuestionario que será aplicado posteriormente a una muestra que también habrá que pensar cómo se construye o cómo la definimos. Pues bien, dentro de todo eso está entonces la parte conceptual, el diseño de la investigación, donde ahí está el plan de muestreo. Y en el plan de muestreo debería de estar involucrado el tema, obviamente, de la estrategia de cómo seleccionar las unidades que vamos a encuestar, y muy sugerido el tema de una prueba piloto para precisamente pulir el instrumento. Ahora, ya dentro de eso, después de la prueba piloto, que nos va a servir para definir el número de preguntas, la redacción de ellas, el número de la escala, si es de 1 a 5, de 1 a 7, etc. Entonces, ya vendrá también una fase empírica en la investigación, donde se toma el dato ya se tuvo que haber definido la muestra, una muestra técnicamente elaborada o dependiendo del objetivo de la investigación, claro está. Y luego viene el tema de preparar los datos para el análisis, que es el tema ya de digitación. Hoy por hoy está muy ya la tecnología cruza todos estos medios y algunas veces ya no nos toca usar ni el papel, el instrumento, sino que ya se está usando mucho los móviles, las tablets, para tomar información y ya quedan de una vez digitadas en una base de datos. No obstante, no todas las empresas, digamos, dedicadas al tema de la recolección de datos por medio de encuestas tienen esa tecnología, y todavía estamos en ese proceso, pero va a llegar definitivamente esa opción, y hay que estar, digamos, atentos a esos avances. Y luego de estar ya digitados, que hasta hoy sigue siendo muy importante el supervisor, el trabajo de campo, etcétera, ya cada vez va siendo menos, pero sí se llega a una base de datos donde hay que hacer otros, digamos, procedimientos para garantizar que la información está digitada adecuadamente. Luego el análisis de datos y la interpretación de resultados, y ese es el bloque fundamental donde nosotros nos vamos a entretener para después continuar con el análisis, con la comunicación, etc. Bien, ¿qué tenemos acá como un primer punto de ir uniformando conceptos? En las partes en una pregunta está la numeración, es evidente, para poder también luego
referenciarla en la construcción de mi base de datos. Las opciones de respuestas, claro que hay que tenerlas. Si hay algunas indicaciones, como en este caso se plantea, señale solo una respuesta o dele una X, en fin. Cuando son respuestas múltiples, a mi gusto es mejor cerrarla y darle una instrucción y diga señale máximo 3, porque cuando uno deja abierto, pues muchas veces se señalan casi todas y al final no se puede discriminar bien cuáles fueron las realmente que son más importantes para las personas, ¿sí? Pero si uno dice o los presiona a decir, si tengo 7 opciones, yo puedo decirle señale solo 3. ¿Sí? Si tengo 5, podría sugerir señale solo 2. De esa manera puedo discriminar de mejor forma cuáles son las que las personas realmente están priorizando, bien sea para lo bien o para lo mal. Los códigos realmente pueden que ya no sean tan útiles en temas de lo del en el papel. A veces quedan muy atiborrados los instrumentos con los numeritos y eso ya se puede hacer de manera intuitiva cuando se lleve a la base de datos. Pero si se colocan tampoco pues es ni mucho menos un tema de que sea desventajoso. En lo general, una numeración, obviamente la pregunta, que no estamos en este caso hablando de su redacción, pero no sobra mencionar, sí, que las disyunciones y las conjunciones no son las mejores aliadas para auscultar sobre algo. Valga decir es muy claro que si yo digo, poniendo un ejemplo extremo, trabaja o estudia, pues esa O al final no sabemos de qué es. Otra cosa es trabaja y estudia. También podría ser es una conjunción, ¿cierto? Pero lo mejor es no usar en lo posible ese tipo de operadores. Ahora, en este otro pantallazo, lo que quiero destacar es la importancia de tener una entrada o un inicio ilustrando de qué se trata. Aquí se plantea en el ejemplo tomado de internet, Universidad Politécnica de Madrid. Se sabe dónde es, quién es el que está velando por esta investigación, la vicerrectorado, aquí dice vicerrectorado de ordenación tal, encuesta de tal cosa, y nos dan una pequeña entrada, tiene su logo, y todo esto nos da una, digamos, confiabilidad para las personas que van a responder. Entonces es útil, recomendado tener una entrada. También los datos generales del alumno, esto habrá que mirarlo si ya es el tema de los objetivos, porque también es cierto que a veces preguntamos algunos interrogantes que realmente no apuntan a los objetivos que se plantean. Colocando un ejemplo, pues si estoy hablando de estudiantes, digamos del grado, en Colombia sería el grado 10 y 11, son los que van a terminar su bachillerato, preguntar edad. Pero al fin de cuentas, sí será que eso es útil para el estudio, habría que mirar. Pero en general, la edad en estos jóvenes estudiantes de cursos regulares, oficiales, en fin, pues realmente son muy similares y no nos va a discriminar para identificar hábitos o cosas por el estilo. Por lo tanto, no siempre tenemos que coger y copiar lo que tenemos de otras encuestas. El tema de edad no me parece útil en ese tipo de ejemplo o en ese tipo de estudio de escolares o de personas que son muy similares y que de hecho no habría una discriminación por edad para identificar, por ejemplo, el tema de cuántas horas dedica a estudiar o el tema de cuántas preferencias por asignaturas, porque al fin de cuentas son edades, para el ejemplo, podrían ser jóvenes de 15, 16 años, 15, 16, 15, y no habría mucha variabilidad. Entonces, la edad no sé por qué tendría que tener sentido. En otros tipos de estudios seguramente que sí, pero aquí hago referencia a ese comentario. No siempre se toca trabajar lo mismo. Bien, antes de que se me vaya este video muy extenso, voy a suspender este segundo video acá.